tardes de nuevo a todos los que esta mañana ya estabais aquí y a los que os habéis incorporado esta tarde. Vamos a dar comienzo a una conferencia que luego va ligada también a una película que se va a proyectar y a un debate sobre la película. Y como he dicho esta mañana, el título de la conferencia es lo que la universidad puede aportar, algo más que un título. Es muy sugerente y indica que realmente como formadores tenemos la obligación de daros algo más que un título. Contamos con la presencia del profesor Tomás Baviera. Tomás Baviera es profesor en el Politécnico y nos lo recomendaron porque alguien le oyó dar una conferencia muy bonita en un colegio mayor y nos dijeron: si le llamáis veréis que tendréis el gusto, el placer de escuchar cosas que muchas veces ni nos planteamos cuando estamos aquí. Yo no quiero robarle tiempo porque sé que he empezado un poco más tarde de lo que tocaba. Entre vosotros hay alumnos que sois míos, que hemos llegado tarde pero a tiempo, y sé que tenéis clase luego a las 5, con lo cual cuanto más le escuchéis a él, mucho mejor podremos aprovechar esta charla. Así que, sin nada más, le doy la palabra. Muchísimas gracias por aceptar la invitación del colectivo de estudiantes por la Facultad de Economía Ética y por participar en esta primera Semana de la Ética, que, como decía yo esta mañana, aspiramos a que sea un evento anual y a un evento que permanezca en nuestra universidad mientras haga falta. Ojalá llegue algún día en el que todos seamos tan éticos y tan responsables y tan honestos y tan íntegros que no haga falta tener este tipo de sesiones ni este tipo de debates. Os dejo con él. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lola. Yo la verdad es que me encuentro aquí como en casa, porque aunque yo estudié en el Politécnico, estudié Ingeniería de Telecomunicación y además soy profesor en la Facultad de ADE de allí del Politécnico, yo soy doctor por esta universidad, soy doctor en Comunicación por la Facultad de Filología y además he sido muchos años director de 2 colegios mayores de esta universidad, o sea que realmente me encuentro aquí como en casa, muy a gusto, y además con este interés por escuchar sobre el sentido de la universidad. Y querría empezar por una anécdota que me sucedió el año pasado. Bueno, el año pasado no, el curso pasado. Ya había puesto las notas y me encontré por el campus a Javier, uno de los mejores alumnos que tuve el año pasado. Y le pregunté qué tal, qué planes tenía para el año que viene, y me dijo: pues mira, me voy a Seúl. Y dije: anda, me voy de Erasmus allí. Y yo le dije: pues vete más lejos. ¿Es buena la universidad de allí? Y me sorprendió mucho su respuesta. Me dijo: pues no lo sé. Yo lo que quería era tener experiencias y cuanto más lejos me marchara, pues mejor. No sé si será buena universidad, pero lo que sí es que a lo mejor no tengo la oportunidad dentro de unos años. Y la verdad es que esto me hizo pensar, porque es verdad que hoy en día la posibilidad de viajar es algo que cuando yo empecé la universidad hace justo 25 años apenas existía. El proyecto de Erasmus empezó a los 30 años y ahora sin duda la internacionalización es uno de los aspectos más valorados por la universidad. Sin embargo, no todo el mundo puede beneficiarse de estas oportunidades, pero lo que sí todo el mundo puede beneficiarse de la universidad es del título. Al final de la carrera uno recibe el título que acredita que tiene una capacitación, una especialización intelectual. Entonces, esto sí, se aprueba todos los exámenes y entrega todos los trabajos. Pero esto en realidad, así como la internacionalización es muy reciente, el título nace con la universidad. Desde los orígenes de la universidad, las personas que terminaban los estudios recibían al final su título. Hoy en día, una función fundamental del título es abrir puertas cuando uno sale al mercado laboral. Y por este motivo, cuando uno va a elegir carrera, tiene muy en cuenta las salidas profesionales.
A mí me gustaría que en el marco de esta Semana de la Ética que organiza el colectivo de estudiantes de la Facultad de Economía Ética, me gustaría proponer algo más que la universidad puede aportar, además de la posibilidad de viajar y además de un título que abre puertas. Y ese algo que la universidad puede dar es la formación humanística. Ciertamente soy consciente de que este tipo de formación no encaja muy bien con el modelo actual universitario, porque está muy especializado y está muy orientado hacia la empleabilidad. Y a mi modo de ver, esta dificultad se debe en parte a que la formación humanística nació mucho antes que la universidad. Cuando hablo de formación humanística me estoy refiriendo a la tradición que comenzó en la Grecia clásica con las obras de Platón y de Aristóteles. De hecho, una de ellas articula muy bien el dinamismo de esta formación. Estoy pensando en la Ética a Nicómaco de Aristóteles. En esta conferencia lo que me gustaría es presentar tres aspectos clave de la Ética a Nicómaco, y para ello me voy a apoyar en una película que los ilustra de un modo magnífico. Además, en cada aspecto señalaré algunas de las dificultades de la cultura actual para apreciar este tipo de formación. De esta forma espero iluminar mejor el valor perenne que tiene la formación humanística. La película que nos servirá de guía se titula El hombre sin rostro. Se estrenó en el año 1993 y se trata de la primera película que Mel Gibson dirige y protagoniza al mismo tiempo. La historia se sitúa en el verano de 1968. Mel Gibson interpreta a Justin McCloud, un pintor que vive bastante aislado en un pueblo costero y además que tiene la cara desfigurada por unas quemaduras. A este pueblo llega Chuck Nostadt con su familia a pasar las vacaciones. Chuck tiene unos 13 o 14 años y perdió a su padre hace tiempo. Y su gran ilusión es ingresar en una academia militar y llegar a ser piloto de avión como su padre. El examen es justo al final de las vacaciones y bueno, cuando uno está en un pueblo costero y está de vacaciones, pues digamos que le costaba mucho estudiar. Por una casualidad se entera que McCloud había sido profesor anteriormente. Así que acude a su casa, que se encuentra fuera del pueblo, y le pide si le podría preparar para el examen de la academia que tendrá al final del verano. McCloud más bien se muestra distante y declina darle clases. Pero Chuck no tiene otra posibilidad para estar en condiciones de aprobar al final del verano. Así que al día siguiente lleva a McCloud unos ejercicios de latín por si se los quisiera corregir. Pero McCloud, en lugar de sentarse con él para revisar las traducciones, le entrega una pala, le conduce al bosque y le pide que haga un hoyo de 1 metro cúbico. Chuck se pone a cavar y cuando termina está agotado y bastante sucio. Sube a la casa y McCloud le pide el siguiente ejercicio: que escriba una redacción sobre el tema que quiera. Chuck le pregunta: ¿para qué? Eso no entra en el examen. Esta respuesta le da pie a McCloud para establecer las normas de la clase. Le dice: o aprendes o te vas. A mí me es indiferente que hagas una cosa u otra. ¿Entendido? Chuck se sorprende de tal respuesta y le dice de un modo displicente: sí, entendido. Todo menos cavar esa porquería de hoyos y lo de escribir estupideces. McCloud le mira, le dice que no le da ninguna lástima y se retira. Al día siguiente, Chuck vuelve con su redacción hecha. Encuentra a McCloud montado a caballo y le entrega el ejercicio. Y McCloud lee el título en voz alta:
porque hay que cambiar el sistema ya. A continuación, le dice que haga mejor el hoyo con forma de cuadrado, que no está bien hecho. Y además que haga otro hoyo junto al estanque con forma de triángulo, de medio metro por cada lado y de 1 metro de hondo. Chuck no se esperaba esta tarea y le espera. Oiga, si necesita un hoyo, llame a un jardinero. McCloud le contesta con una sonrisa. No lo necesita. Cuando Chuck ha terminado los hoyos, sube a la casa y se encuentra McCloud leyendo la redacción. McCloud le pide que se siente para comentarla. Pronto se pone en evidencia que Chuck ha plagiado la redacción. Y McCloud le dice claramente que ha hecho trampas y que por tanto es un tramposo. Así que McCloud se retira a la cocina, indiferente, recordándole las normas de la clase. Y Chuck le contesta gritando: no me gusta escribir, es una pérdida de tiempo, es como cavar esos hoyos. Aquí ya tenemos el primer elemento de la formación humanística: hacer cosas que no sirven para nada. Bueno, quizá deberíamos decir con más precisión que no sirven para el examen. Lo que McCloud está haciendo en realidad es formar el carácter de Chuck. Para eso se necesita disciplina, pero esto es algo a lo que Chuck no está nada acostumbrado. Me parece que la resistencia a la disciplina de Chuck le sucede hoy también a muchos jóvenes. Para intentar ir a la raíz de esta situación puede sernos útil el estudio titulado La muerte del carácter. Es un estudio que fue publicado en el año 2000 por un profesor de sociología de la Universidad de Virginia, llamado James Davidson Hunter. Esta investigación tomó como base empírica los documentos normativos sobre formación moral elaborados por colegios, escuelas y asociaciones juveniles a lo largo de los siglos XIX y XX en los Estados Unidos. En este periodo, Hunter constata un desplazamiento del marco referencial. Si bien a principios del siglo XX se hablaba todavía de las virtudes clásicas asociadas a un carácter moral fuerte, como pueden ser la valentía, como puede ser la lealtad o la integridad, a partir de los años 60 se abre paso un nuevo lenguaje que Hunter llama la gramática de la psicología del bienestar. Este lenguaje conjuga primordialmente términos como confianza en sí mismo, integración afectiva, ajuste social. Hunter estima que el sentido con que hoy se habla de la formación moral ya no significa lo mismo que en la primera mitad del siglo XX. Ahora, el punto central que sirve de referencia, ineludible, es la salud psicológica. En este nuevo encuadre, la conexión con cualquier fin siempre se plantea como algo revisable, en función de cómo afecte al propio bienestar psicológico. La dependencia de cualquier vínculo se ve como algo potencialmente negativo para la salud, porque nos podría hacer perder autonomía y madurez psicológica. Según Hunter, difícilmente se podrá formar el carácter si se carece de convicciones. Sin un orden objetivo que indique el por qué es bueno lo que se considera bueno, independientemente de cómo uno lo sienta, será muy difícil que la persona pueda querer esforzarse por cambiar. Si todo se ha de someter a la autonomía psicológica, entonces Hunter no solo considera que el carácter está muerto en nuestra sociedad, sino que apenas tenemos posibilidad de revitalizarlo. Aristóteles, en cambio, dio una gran importancia a la formación del carácter. Buena parte de la Ética Nicómaco está dedicada a explicar el dinamismo de la afectividad y el desarrollo de las virtudes. Para Aristóteles resulta esencial en la educación que el alumno o la alumna tenga predilecciones
y a versiones adecuadas. De esta forma, cuando llegue a la edad en que pueda reflexionar, podrá comprender con mayor facilidad los principios éticos. Todo el entramado de virtudes en Aristóteles se orienta hacia un fin que es desvelado en el último capítulo de la Ética Nicómaco. La disciplina de los afectos tiene como finalidad saber pensar. Y para Aristóteles, el ejercicio intelectual más excelente es el que conduce hacia el conocimiento de la sabiduría. Yo creo que de alguna forma todos hemos experimentado este planteamiento. Por ejemplo, resulta muy difícil estudiar cuando estamos alterados por el partido de fútbol que tendrá lugar esta noche. Si ayer tuvimos un enfado y todavía estamos alterados por esa irritación, o simplemente es difícil estudiar cuando uno tiene el móvil y está continuamente consultando quién me ha escrito. Se necesita cierta disciplina para poder concentrarse. Y así es como Aristóteles en realidad concibe en buena medida toda la formación del carácter. Bien, ¿en qué consiste este ejercicio intelectual que Aristóteles tanto aprecia? Para responder a esta pregunta debemos volver a El hombre sin rostro. Habíamos dejado a Chuck enfadado porque MacLeod le había echado en cara la trampa de haber copiado la redacción. Chuck coge la mochila para marcharse con un mal gesto y con peores palabras. Pero cuando está cerca de la puerta, se detiene resoplando y decide sentarse a escribir la redacción que le ha pedido MacLeod. No tiene otra opción si quiere aprobar el examen de ingreso. Escribir la redacción le cuesta un notable esfuerzo. Una vez finalizada, busca a MacLeod y se la entrega con una expresión desafiante. MacLeod lee en voz alta el título: ¿Por qué Spiderman apesta más que el surfista de plata? Conviene decir que la película nos había mostrado antes a Chuck leyendo cómics de superhéroes y que su vocabulario era un tanto limitado y zafio. Esta redacción marca un punto de inflexión en la relación entre maestro y alumno. A partir de este momento, Chuck rebajará su aire altivo y MacLeod se volcará en la enseñanza de las materias que van para el examen. Me gustaría detenerme en cómo MacLeod le enseña literatura. En una escena se ve a Chuck leyendo un pasaje de poesía en voz alta, mientras MacLeod le escucha sentado. Chuck pronuncia las palabras en un monotono y con la misma cadencia. MacLeod le dice que está destrozando el poema. Y Chuck le replica que detesta la poesía. Le dice: todo es amor, amada, es aburrido, soporífero, blandengue. MacLeod comenta que ya se ve que odia la palabra amor. Se levanta, coge un libro de la biblioteca, busca un poema de 20 líneas y le pide que lo lea cuando pueda. Ya de vuelta en casa, Chuck se pone a leer el poema junto a una ventana. El poema no trata del amor, sino de un piloto de avión que está volando. El texto cuenta lo que siente el piloto en el aire y cómo goza interiormente al cruzar el cielo, mientras contempla todo desde allá arriba. Este poema conmueve el corazón de Chuck, pues justamente su ilusión es llegar a poder volar en el futuro. Lee el poema con una genuina ternura, como si él mismo lo estuviera viviendo. Al terminar la lectura, levanta los ojos del libro hacia la ventana para contemplar el cielo, con una mirada emocionada y anhelante por poder volar así algún día. Chuck cada vez se involucra más en su estudio. Así llegamos a otra escena que comienza de un modo muy similar a la anterior. Chuck está leyendo un libro de teatro en voz alta.
en concreto El mercader de Venecia de Shakespeare. MacLeod le hace ver que lo lee como si fuera una caja de cereales. De nuevo, Chuck es incapaz de comprender cómo debería leerlo. MacLeod le dice que es teatro, y el teatro se debe interpretar. MacLeod toma la palabra y recita de memoria el mismo pasaje que estaba leyendo Chuck, transmitiendo vida al texto. Y se inicia así una de las secuencias más logradas de la película. La escena combina la interpretación apasionada de varios monólogos del mercader de Venecia por parte de MacLeod con el rostro embobado de Chuck ante lo que se cuenta y cómo se cuenta. En la siguiente escena aparecen alumno y profesor interpretando la obra de teatro. Chuck termina disfrutando y haciendo suyos los sentimientos de los personajes. El mercader de Venecia ya nunca será para él como si leyera una caja de cereales. Cuando Chuck regresa a casa, se le ve entusiasmado por saber más de esta obra de Shakespeare. La evolución de Chuck refleja muy bien lo que puede lograr la formación humanística. Al principio, las historias que Chuck lee son bastante intrascendentes y superficiales, pero MacLeod le proporciona libros adecuados a su capacidad. Enseña cómo tiene que leerlos. Y Chuck termina disfrutando con la lectura, incluso con la lectura de los clásicos. En este punto me gustaría afrontar lo que a mi modo de ver hoy en día más dificulta la formación humanística. Se trata de la creencia de que únicamente puede encontrarse un conocimiento cierto en la ciencia. Todo lo que no sea sancionado por el método científico se considera cuestionable en mayor o menor medida. Para entender mejor este escollo, conviene remontarnos a los inicios de la ciencia moderna, en concreto al libro que supuso el punto de no retorno. Se trata de los principios matemáticos de la filosofía natural. Este libro es más conocido como Los Principia, debido a que el título estaba escrito en latín. Salió a la luz el año 1687 y su autor fue Isaac Newton. Este libro cambió radicalmente la explicación del universo y con ella la forma de entender el mundo. Newton plantea en Los Principia una hipótesis que podríamos formularla más o menos del siguiente modo. La Luna está cayendo a la Tierra con la misma fuerza con que cae un vaso al suelo. Esta afirmación parece ridícula, simplemente observando el movimiento de la Luna. Pero es que además, en ese momento, Newton desafió la concepción del movimiento planetario que había en aquel entonces. Sin ir más lejos, el mismo Aristóteles sostenía que la Luna y los planetas se movían por sí mismos, del mismo modo que nosotros nos podemos levantar ahora y movernos por esta habitación de forma autónoma. Lo hacían los planetas y la Luna por sí mismos. Lo verdaderamente genial de Los Principia es cómo Newton vinculó entre sí unos movimientos tan distintos y tan desiguales como son el desplazamiento de los planetas allá en el espacio y la caída de objetos aquí en la Tierra. Partió fundamentalmente de dos fuentes: los datos registrados por Kepler sobre la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol y los experimentos de Galileo sobre la caída libre de los cuerpos aquí en la Tierra. Por el primero, por Kepler, supo que la Tierra se movía siguiendo una órbita elíptica y que su velocidad dependía de la distancia al Sol. Y por Galileo supo que los cuerpos caían al suelo siempre con la misma aceleración en ausencia de rozamiento. Newton hipotetizó una fuerza de atracción entre las masas.
En lugar de moverse autónomamente, los planetas se moverían como efecto de una fuerza similar a la de los imanes magnéticos. Pero esto no podía ser suficiente para sostener un puente entre dos mundos tan inmensamente alejados. La clave del puente fue la estructura. La estructura del puente no fue otra cosa que una fórmula matemática. Mediante una ecuación en la que intervenían las masas de los cuerpos y el cuadrado de la distancia, Newton fue capaz de cuantificar el elemento común de ambos movimientos, que es la fuerza de atracción. De tal forma que los datos registrados en ambos campos, tanto en el espacio planetario como en la superficie terrestre, encajaban en los cálculos matemáticos. La estructura matemática de la segunda ley de Newton transformó una hipótesis ridícula en un conocimiento robusto. La hipótesis de la fuerza de atracción entre masas no solo describía mejor la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol que las explicaciones anteriores, también permitía describir mejor la trayectoria de los cuerpos aquí en la Tierra. Y lo decisivo de esta aportación de Newton fue que esta ecuación permitía predecir estas trayectorias con una precisión inimaginable hasta entonces. Así llegó la ciencia moderna a su mayoría de edad. Newton no la inventa propiamente, pero sí que es cierto que la consolidó definitivamente. Esta forma de razonar se erigió progresivamente como paradigma del conocimiento cierto en la cultura occidental. Su forma de proceder se apoya en la construcción de modelos matemáticos y en mediciones empíricas replicables. Cuando modelo y medición coinciden, entonces la hipótesis queda validada. A medida que este modo de conocer fue explicando fenómenos cada vez más complejos, se terminaría asumiendo que sólo el constructo cuantificable estructura la realidad. Si volvemos a Hunter un momento, nos resultará más fácil comprender por qué tenía razón Hunter al decir que el carácter está muerto. El paradigma moderno de conocimiento científico, cuando se aplica al ámbito interior del propio sujeto, potencia fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, el análisis introspectivo de la afectividad, pues ahí es donde encontramos material verificable sobre nuestras vivencias. Y en segundo lugar, aporta una percepción de la realidad moldeada por nuestras ideas, pues la fuente de la certeza depende de las construcciones mentales que hacemos. Con esta dinámica, el carácter se encuentra a merced de los estados de ánimo y es muy difícil que adquiera una determinada forma más allá de las expectativas del propio sujeto. Solo tendrá sentido esforzarse en la medida en que nos mueve el cálculo de intereses. Todo dependerá de lo que uno considere interesante, independientemente de si aquello que a uno le mueve sea o no interesante. Por lo que yo he leído a Aristóteles, no me cabe la menor duda de que habría rectificado su explicación del movimiento planetario, si hubiera conocido las leyes de Newton. Pero tampoco me cabe la menor duda de que se habría sorprendido de que ese modo de conocer se hubiera erigido actualmente como paradigmático. Aristóteles, y con él la tradición humanística, concibe el mejor conocimiento de forma distinta. La película ilustra muy bien cómo Chuck se va introduciendo en un nuevo tipo de conocimiento a través de la lectura convenientemente elegida. El punto de inflexión se produce cuando el poema sobre el piloto le abre los ojos al cielo de un modo nuevo y le proporciona un gozo que antes no conocía. Este cambio paulatino alcanza su culmen en la escena del teatro. Nunca se hubiera imaginado Chuck que podría disfrutar tanto declamando una obra de Shakespeare.
MacLeod expresa la pasión adecuada a cada línea de un modo fascinante, y lo puede hacer porque ha sabido disciplinar su carácter. Chuck termina participando de esta experiencia interpretativa con todo su corazón. Lo disfruta, lo saborea y desea saber más. ¿Cómo es posible esto si antes solo le interesaba lo que iba para el examen? Nos puede venir muy bien acudir en este punto a Santo Tomás de Aquino, que fue uno de los mejores discípulos de Aristóteles. A diferencia del método científico, Aristóteles y Santo Tomás asumen que el conocimiento versa sobre las cosas en sí mismas, no sobre lo que uno construye en su mente, sino sobre lo que descubre en la realidad. Santo Tomás distingue entre conocer que algo existe y conocer la causa por la cual existe. El paso entre descubrir un efecto y buscar su causa viene impulsado por el deseo de admiración. Uno se asombra de cómo ha podido producirse tal efecto y desea saber más, desea saber sobre su causa, porque aspira a saber lo que las cosas son, es decir, lo que las define en sí mismas. Santo Tomás dirá que, porque se admira, se investiga. Pero también es verdad que la ciencia investiga. La diferencia entre ambas investigaciones radica en el dinamismo interno de ambos conocimientos. La ciencia, movida por la curiosidad, busca saber lo que no sabe, mientras que la sabiduría busca saber más de lo que ya sabe, porque le mueve más el amor que la curiosidad. Basta pensar en las personas entusiastas de un tema. Su pasión les lleva a querer saber más de lo que ya saben. No se cansan de recoger más datos, de interesarse por nuevos aspectos, aunque ese conocimiento no les sirva para nada. Buscan saber más porque aman aquello. Y cuando uno ama de verdad, desea amar más. Y uno ama más en la medida en que conoce mejor aquello que ama. Santo Tomás dirá que el conocimiento de la sabiduría se produce por connaturalidad, es decir, por la unión fruto del amor. En este punto debemos afrontar la pregunta verdaderamente difícil de todo este planteamiento. ¿Para qué sirve la sabiduría? ¿Vale la pena el esfuerzo por cultivar este conocimiento tal y como lo conciben Aristóteles y Santo Tomás? Creo que estas preguntas son pertinentes porque nuestra cultura ningunea cualquier tipo de conocimiento que no sea aplicado ni predictivo. Newman abordó precisamente este tema en una época en la que la formación humanística estaba siendo cuestionada seriamente por los promotores de las materias científicas en Oxford a mediados del siglo XIX. En sus discursos sobre el fin de la universidad, Newman sostiene que el fruto de la formación humanística consiste en una visión conectada de las cosas. En esto podríamos sintetizar lo que aporta la sabiduría. La persona que se ejercita en este tipo de actividad intelectual será capaz de distinguir lo importante de lo periférico, de valorar el peso que tiene cada cosa y, lo que es más importante, sabrá fundamentar en qué pone su esperanza. En efecto, cuando se capta esta visión conectada de las cosas, se sabe mejor qué no podemos pedir a las cosas, porque no es posible que lo den. Y lo que es todavía más decisivo, se sabe el modo en que ciertas cosas únicamente pueden darse. Y este sí que es un conocimiento valioso. Es un conocimiento valioso para el corazón, porque el corazón vive de esperanzas fiables. Y si el corazón carece de esperanzas viables, el corazón buscará la esperanza donde sea.
Quizás entonces se agarre a los modelos matemáticos y a las predicciones proporcionadas por la razón científica. Al menos el corazón habrá encontrado una cierta seguridad controlada. El problema es que su horizonte se empequeñecerá, porque se habrá hecho un mundo a la medida de la razón científica, en definitiva, a la medida de sus modelos construidos. Se puede ilustrar este punto con los dos tipos de lecturas que nos presenta la película. Al principio, Chuck es un ávido lector de cómics. Estas historias son entretenidas, pues sirven para pasar un buen rato. Sin embargo, de la lectura de los clásicos como Shakespeare podemos esperar mucho más, siempre y cuando los leamos con la disposición adecuada y sepamos indagar en el sentido de lo que cuentan. Quizás sea poco frecuente releer un cómic de Spider-Man o tampoco del surfista de plata. Al fin y al cabo ya sabemos cómo termina. Se podría decir que esa historia ya ha sido usada, puesto que ha cumplido su función de entretenernos. En cambio, cualquier obra de Shakespeare tiene la cualidad de despertar nuestro asombro, y por eso nos empuja a reflexionar con más profundidad en las causas del comportamiento humano. El fruto de esta indagación será una capacitación para amarnos mejor, porque conoceremos mejor al ser humano. Es por este motivo por el que los grandes libros pueden leerse varias veces, aunque sepamos cómo terminan. Vamos con el tercer y último elemento de la ética nicómaca. En este caso no puedo dar detalles de cómo la película desarrolla este aspecto, pues supondría hacer un spoiler. No obstante, el guionista nos da una pista que sí puedo contar sin estropear la historia. En el examen de ingreso a la academia, uno de los ejercicios que Chuck tiene que hacer consiste en traducir un texto sobre el valor y la naturaleza de la amistad. El texto está tomado del libro Sobre la amistad, de Cicerón. Esta sencilla escena nos sugiere que toda la formación humanística que MacLeod ha transmitido a Chuck conduce hacia el tipo de amistad que propusieron los clásicos. La primacía del paradigma científico tiene una especial incidencia en el modo en que nos relacionamos con los demás. Si al final las cosas se han de ajustar al modelo que uno se ha construido en su mente y que más o menos ha podido validar con su experiencia y no guardan una referencia intrínseca a la realidad, y si además de todo esto los sentimientos tienen la última palabra para asegurar una adecuada salud psicológica, entonces la amistad termina fácilmente derivando en una sincronización de intereses calculados. En la medida en que interesa una amistad, se mantiene. Y en la medida en que supone una contrariedad o disgusto, se rompe. No concibe así la amistad de Aristóteles. La ética nicómaco dedica 2 de sus 10 capítulos a reflexionar sobre la amistad. En ellos, Aristóteles afirma que efectivamente puede haber una relación de amistad basada en la utilidad y basada en el placer, pero estas formas no responden a la amistad plena. El motivo es que estas relaciones se romperán cuando la utilidad o el placer desaparezcan. Para que haya una amistad plena se requieren 3 cosas: que haya benevolencia hacia el amigo, que sea recíproca y que esté mediada por un bien, que se comparte. Uno demuestra que aprecia y quiere a un amigo en la medida en que está dispuesto a darle las cosas que le convienen al amigo, aunque a uno no le guste o incluso salga perjudicado. Cuando esta benevolencia con obras es correspondida, entonces podemos hablar de una amistad plena. Para Aristóteles, el fruto de la verdadera amistad es que el amigo es como otro yo. ¿Y por qué es tan importante tener amigos así? Porque sabemos que nunca nos encontraremos solos si tenemos un amigo cerca
que procura nuestro bien de modo incondicional. Esto lo puede hacer porque hay un conocimiento hondo del otro. Le conoce en su realidad, no en la propia construcción abstracta. Le conoce de corazón a corazón, no de ecuación a ecuación. El actor peruano Julio Ramón Ribeiro describe con estas palabras la relación de la verdadera amistad. Un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y puede cantarla cuando a ti ya se te ha olvidado la letra. Tener un amigo así simplemente no tiene precio. Pero sí tiene un requerimiento que está muy vinculado con la formación humanística. Tanto Aristóteles como Cicerón afirman que la amistad plena solo se puede dar entre personas virtuosas. Es totalmente lógico. Cuando se ha sabido adecuar la afectividad para gozar con lo amable y cuando se ha ejercitado la mente para el conocimiento de las cosas valiosas en sí mismas, solo entonces resulta posible buscar el bien del amigo desinteresadamente y mirarle con una mirada de esperanza que le ayude a sacar lo mejor de sí mismo. Resumiendo, los tres aspectos clave de la formación humanística que Aristóteles desarrolla son la formación del carácter, el amor a la sabiduría y la amistad plena. Son tres elementos fundamentales para la felicidad, que es justamente el tema de la ética nicómaco. El tal Nicómaco era precisamente el hijo de Aristóteles, y por eso se entiende muy bien que Aristóteles desea orientarle para que sea lo más feliz posible. Algo similar sucede en la película El hombre sin rostro. Al principio, a Chuck solo le interesa probar, pero termina creciendo como persona. Este es, en definitiva, el fruto más genuino de la formación humanística. Cuando uno entra en la universidad, busca aprobar los exámenes y obtener un título, como Chuck. Pero lo mismo que Chuck, también tiene la opción de crecer como persona. Al llegar a la universidad, uno experimenta una mayor libertad y una mayor autonomía que cuando estaba en el instituto. El nuevo escenario proporciona condiciones muy oportunas para empezar a formarse como el tipo de persona que uno desea ser en su vida. Al llegar a la universidad, uno recibe unos conocimientos que le ayudarán a ser un buen profesional. Pero también es el momento donde uno se plantea preguntas nuevas sobre el sentido de la vida y necesita saber pensar con rigor para encontrar las respuestas adecuadas a esas preguntas. Al llegar a la universidad, uno conoce a gente muy distinta. En los años de la facultad uno se lo pasa en grande. Tiene la oportunidad de involucrarse en proyectos más o menos útiles. Y si sabe cultivar la amistad plena, los amigos y las amigas que hagan estos años le durarán toda la vida. A todo esto contribuye una buena formación humanística cultivada en la universidad. Como la historia de Chuck pone de manifiesto, esta formación requiere de buenos libros. Y cualquier universidad, y esta sin duda lo cumple, dispone de unas bibliotecas bien dotadas, y por eso podemos decir que la universidad puede dar una formación humanística. Pero la película también hace patente que no basta con tener a disposición buenos libros. Se requiere aquello que Álvaro II consideraba la mejor manifestación de la educación universitaria: una convivencia culta. No se refería a culta en el sentido de erudita, que sabe mucho de mucho, sino culta en el sentido de sabia, que saborea aquello que sabe. Además, uno convive fundamentalmente con amigos, y la convivencia conlleva siempre conversación. A mí me parece que conversar con amigos, que además aman la sabiduría, proporciona uno de los mayores gozos que se pueden experimentar.
bien lo sabía Aristóteles. Quizá el modelo actual de la universidad en España tenga difícil dar una convivencia culta de estas características. Pero siempre uno puede encontrar profesores que transmiten personalmente esta formación humanística y estimulen lo más noble del humano. Termino con unas palabras de Platón, que fue precisamente el maestro de Aristóteles. Las cito pensando en los estudiantes aquí presentes y particularmente en los que han empezado este curso en la universidad. El impulso que te lleva a pensar es, desde luego, hermoso y divino. Aunque parezca poco útil y la gente más vulgar lo tenga por palabrería, tú dedícate a esto ahora que eres joven, porque si no, la verdad se te escapará de entre las manos. Muchas gracias.